Empecemos con este nuevo video, espero que les guste, es algo novedoso, nuevo, está en tendencia, espero que les guste y vamos con este paso a paso. Estos son choco amarantiositos o ositos de amaranto, choco amaranto, bueno, como quieran llamarle. Ya habíamos hecho unos de corazones, ahora vamos a hacer los de ositos. Aquí tenemos nuestro amaranto, nuestro chocolate alpesi. Voy a usar rosa y azul, taza medidora, basculita porque hay que pasar el chocolate. Aquí los voy a ir guardando y pues vamos a darle que esto va para largo. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a pesar nuestro chocolate. Aquí yo pongo mi refractario, ponemos en 0. Vamos a pesar 250 gramos de chocolate. Sal. Es que no le quiero hacer el hoyito un poquito más grande porque luego, que bueno, me lo voy a acabar, ¿eh? Vamos a irle midiendo el chocolate, pero tampoco quiero pasarme. Ahí está, manas. Y bueno, lo voy a poner aquí en este de vidrio y lo voy a calentar en el microondas por lapsos de 35 segundos en 35. Bueno, primero 30 y luego otros 30 y así me lo voy a llevar. Miren, ya lo saqué del horno, lo metí 2 veces 35 segundos y la última fue de 25 y miren, ya quedó. Chéquense, ya quedó nuestro chocolate. Dijo, no está tan fluidito, pero no importa, no es para donas. Entonces, pues no importa, pero miren, ya quedó. Esto, cuando pasa esto, es que nos pasamos un poquito. Cuando es para donitas hay que echarle un poquito de aceite vegetal o aceite de coco. Lo revolvemos y ya queda súper fluido. Pero como es para amaranto, no hay problema. Aquí yo tengo una taza medidora. Vamos a poner 2 tazas medidoras. Vamos a irlas poniendo poco a poco. Y vamos a revolver. Lo que queremos es que el amaranto quede bien cubierto de nuestro chocolate. Aquí todavía yo veo muchísimo chocolate, muchísimo. Entonces vamos, obviamente va una taza. Vamos por la segunda. Tiene que quedar bien cubierto todo nuestro amaranto. Luego, por ejemplo, dicen que por qué es tan caro el amaranto de chocolate. No es, el amaranto es barato, pero lo que es caro es el chocolate. Y si ven, sí lleva bastante chocolate. Miren, por ejemplo, aquí todavía quedan bolitas sin pintar. Entonces, todas esas bolitas que están sin pintar tienen que quedar completamente pintaditas. Completamente pintaditas. ¿Vale? Ya tenemos nuestro amaranto bien cubierto. Ahora es tiempo de pasar al molde. No hay necesidad de engrasar, nada más colocamos el chocolate y vamos apretando bien, porque si quedan huequitos es más fácil que se nos rompa el osito y no queremos eso, mi reina. O sea, tipo y así, que hacerlo bien, porque si no, se va todo al carajo y no queremos eso. Lo metemos al refri, como aquí es magia, rapidísimo. Ya están listos. Y a desmoldar solo es darle unos ligeros golpecitos y ¡pum! Salen rapidísimo y vean nada más
qué chulada. Obviamente los voy a hacer en café y en rosa. ¿Ya vieron cuál es el proceso? Así se hacen los demás colores. Igualito, ni más ni menos, así se hacen. Y eso es todo. Obviamente yo les recomiendo que tengan unos 2, 3 moldes del mismo para ahorrar tiempo, porque con uno es mucho más complicado. Y así me quedaron todos los colores. Vamos a enseñarles a hacer el Royal Icing. Ahora sí, mijas, viene lo bueno. Vamos a preparar este Super Royal Icing, receta de la casa, con merengue en polvo de la marca Enco y agua. Vamos a poner nuestro bowl para pesar. Vamos a poner 500 gramos de azúcar glass. Anótale, mija, anótale porque luego me están reclamando que ¿y cuánto se pone? Pues ahí están. Y que, mija, presta atención. 50 gramos de merengue en polvo. Si no le apuntas, si no ves el video completo, obvio, no vas a saber cuánto se necesita, mija. Entiendan eso. Hay que ver el video completo para poder ver la receta bien y entenderlo, si no, jamás van a aprender, ¿sale? Bueno, vamos a dar un revoltijón a todo esto, revolverlo bien, 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 bien. Y después vamos a añadir los 65 mililitros de agua, ¿vale? Yo lo voy a revolver un poquito con mi espatulita porque no quiero que el azúcar glass salga volando cuando use mi batidora. Ya que está más o menos ahí integrado, vamos a usar ahora sí la batidora. Unos minutos más tarde. Miren, ya quedó aquí mi royal. Les voy a enseñar. Esta es una consistencia madre firme. Si ven, hace picos. Y se quedan ahí. Es muy difícil que se caiga. Y de aquí vamos a partir para hacer nuestras consistencias media y fluida, dependiendo de cómo, de lo que vayamos a hacer, vaya. Aquí yo tapé el Royal Icing con un trapito húmedo para que no se me secara. Tenemos un atomizador que nos va a ayudar para llegar a las consistencias. Ponemos en varios platitos, dependiendo la cantidad de colores que vayamos a usar, la cantidad deseada y aplicamos. Yo usé estos colores en gel de Enco, son lo mejor de lo mejor. Aquí me sobrepasé carajo con el color. Les voy a dar el tip maravilloso. Aplíquenlo con un palillo, no hagan lo que yo, por favor. De mis errores aprendan, mis reinas. No hagan pendejadas como yo, pero bueno. Yo le tuve que poner después blanco para bajarle el tono porque se veía muy naranja y yo lo quería más color como cremita. Pero bueno, así tiene que quedar fluida. Yo le puse unas 4 atomizaciones para llegar a la consistencia que quería. Y mis chulas hermosas, ya nomás basta pasarla a la manga pastelera. Si tienen estos aditamentos para tuyas, están increíbles. Y si no, pues no importa, no las necesitan. Ahorita van a ver más adelante. Yo no las ocupé. Aquí les puse como ejemplo cómo se ponen, bla, bla, bla. Pero yo no las usé. Yo me acoplé muy bien sin ellas y súper bien. Ya tenemos nuestros colores que vamos a usar en las mangas, el palito de madera, un trapito húmedo y vamos a empezar, mis reinas. Esto es facilísimo. Hacemos un pequeño corte en nuestra bolsita. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno, es un corte muy pequeño y empezamos a apretar un poquito la bolsa para hacer primero la orejita. Despacito, despacito porque no queremos que salga tanto producto. Y con nuestro palillo o punzón vamos quitando esas imperfecciones, moviendo de un lado a otro. Van a ver que es facilísimo. Vamos a hacer un óvalo que va a ser nuestra trompita, así chula, hermosa. Si ustedes notan, es ya agarrándole la maña con la manga pastelera. Créanme que lo que hacen con el punzón ya está como que rapidísimo y de sobra. Fíjense nada más, aquí rellenamos lo que es la pancita. Fíjense cómo ahí se va a ver una imperfección en la pancita, que esa imperfección la arreglamos con nuestro palito de madera o punzón. Fíjense, ¿eh? Fíjense cómo aquí hacemos que desaparezca. ¿Ya vieron? La vamos quitando y perfecto. ¿Ya vieron? Vean nada más qué chulada, qué perfección, mis reinas. Cuando ya seque, vamos a poner ahora
la naricita. Es un secado superficial, ¿eh? No es mucho lo que tenemos que esperar para hacerle la naricita. Eso sí, tenemos que esperar 12 horas mínimo a que seque. Chéquense este otro osito. Les voy a enseñar, les voy a hacer zoom para que vean cómo se hacen los ojitos. Nada más son 2 puntitos aquí pegados al hocico, las cejitas. En fa, mija, en fa ponemos la naricita. La verdad es muy fácil de manejar el Royal Icing. Ya cuando le agarras la onda te vas pero rápida, tendida, mija, como gorda en tobogán. Y recuerden nada más que con su punzón o luego con la misma manga pueden ir quitando todas esas imperfecciones y rapidísimo. Y quedan y se ven preciosísimos. Yo aquí decidí ponerle de una vez la boquita. Esa pluma es de Jelly Roll. La compran en los Office Max o por Amazon. No son caras y están bien chulas. No son tóxicas. Aquí ya nada más le añadí unas palabritas, decían feliz día, unos corazoncitos, otro que otro detalle y aquí como estos ositos eran personalizados, aparte les hice unos banderines. Y créanme, miren, ahorita lo voy a pegar. Nombre, nombre, no miden. La neta, soy una chingonería para estas cosas, mijas. La verdad, aquí lo personalizado vale y cuesta más. Vean nada más, vean qué bonitos, son una chula de esos ositos. Vean, aquí tengo otro. Ay, mira nomás, qué bonito. Bueno, ya, terminamos. Vamos rápido al embolsado. Estas bolsitas son, si más no mal no recuerdo, son de 10 por 15, algo así. 15 o 18, no recuerdo bien. El caso es que aquí ya los metí. Si quieren que les ponga para venta en YouTube compras estas planillas para que ustedes las impriman, me avisan y me lo dejan en comentarios. Ya nomás las engrapas y vean qué chulada. Qué chulada. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentario y nos vemos en otro video.